Compañeros y compañeras, que la euforia colectiva que nos embarga en estas horas felices en demasía no nos distraiga de las tareas que tenemos por delante. Que el pueblo no se embriague de entusiasmos y soslaye los cambios que se aprestan en el horizonte. Resulta prioritario acometer la reforma cepalina que permita replicar un estado de bienestar nórdico de raíces populares. Nos corresponde, compañeros y compañeras, como yo lo haré desde el cargo de encargado que tengo ahora en la Comisión Intersectorial, mantener un alistamiento de primer grado ante la arremetida neocapitalista que a través de la doctrina del shock intentará montarnos una charada para forzar la mano. Pero la mano del pueblo, como ha quedado demostrado, solo la mueve su destino. Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, son las 8 p.m. y este es el último programa de la temporada. Pero tranquilo. Grabamos en Espira TV y estamos en las redes sociales de La Silla Vacía y Charlas con Charlie en Instagram. Si les gusta esto, suscríbanse, compartan y comenten. Esta semana se está llevando a cabo la audiencia de reconocimiento de los ex jefes de las FARC ante la Justicia Especial para la Paz. Viéndose cara a cara con sus víctimas, los victimarios pidieron perdón por el delito de lesa humanidad de secuestro. En el caso 01 participan varios exsecuestrados, como el italiano Dalino Conta, quien afirmó que los últimos 25 años de su vida después del cautiverio han sido un desastre. Tengo 77 años. Cuando fui secuestrado tenía 52 años. Y desde entonces mi vida ha sido un perfecto desastre. Por suerte, por mi conocimiento del idioma italiano, he podido ser nombrado traductor oficial de italiano, español, español, italiano. Y a raíz de esto, estoy sobreviviendo. No me da vergüenza, esperando la muerte. En otro de los casos, Pablo Catatumbo, excomandante del bloque occidental, le pidió perdón a Eduardo Osvaldo Díaz, hijo del exconcejal de Palmira, Osvaldo Díaz, quien fue secuestrado en 2001 y desaparecido por las extintas FARC. Hoy quiero pedirle perdón no solamente a usted, Eduardo, a su madre, a su tía, al resto de su familia, porque realmente cometimos un crimen abominable con su padre. El hoy líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, pidió perdón por la política que tuvo la organización de usar el secuestro como arma política y forma de financiación. Yo me hago responsable aquí por haber apoyado esa política, por haberla aprobado, la política del canje, y por haber estado de acuerdo con el secuestro como forma de financiación. Cada vez tenemos más testimonios, reconocimientos y perdones. La verdad se asoma y avanza, pero aún así la JEP va lento. A 5 años y medio de la firma del acuerdo de paz, aún no tenemos la primera condena de este tribunal contra los ex líderes de las FARC. Veremos si con el cambio de gobierno y menos palos en la rueda, la JEP empieza a acelerar. Existe una discusión jurídico-política de connotaciones históricas sobre quién fue el primer presidente de izquierda en Colombia. Quizás el más representativo es Alfonso López Pumarejo en la década de los 30 del siglo pasado. Ahora, si nos retrotraemos unos años más, encontraremos la figura del general José María Melo durante la Guerra Civil de 1854. Incluso, de manera provocadora, podemos hablar de liberales de estirpe popular como Manuel Murillo Toro o Luis Robles. Hacemos un llamado entonces para que los medios de comunicación sean más rigurosos en sus apreciaciones.
El presidente electo de Colombia se llama Gustavo Petro. Lo que parecía imposible pasó. Se agotaron las fábulas del castrochavismo que vendía la derecha. El fantasma de Hugo Chávez no asustó. Más de 11 millones de personas saltaron al vacío. Por primera vez en la historia, nuestro país tiene un presidente de izquierda. Se llama alternancia de poder, algo que en otras democracias de la región se practica hace rato. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Con la victoria de Petro muchas cosas envejecieron mal, como varias portadas de la revista Semana. Por ejemplo, el augurio del exfiscal Néstor Humberto Martínez de hace un año, o las advertencias de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. No nos imponga su dictadura, porque en este Congreso usted ni es presidente, ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios. También envejecieron mal los escenarios catastróficos y los incesantes rumores de fraude desde el petrismo. Sea este el momento para reconocer el trabajo del de pronto no tan incompetente registrador Alexander Vega. En este programa siempre creímos en el registrador. Te felicito, que bien actúas. Desde el comienzo, el gobierno dio un parte de tranquilidad. Temprano en el fin de semana de la elección, el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó con claridad el dilema y zanjó cualquier incertidumbre. Y cuando tenemos solamente dos candidatos, pues hay una realidad en la democracia. Uno va a ganar y el otro va a perder. Sí. Y la medida de transparencia de las elecciones no puede ser que perdió quien quería ganar o no ganó quien perdió. Sí, exacto. El que perdió no ganó y lo mismo en sentido contrario. Los nervios de Colombia estaban de punta y así como todos recordamos dónde estábamos cuando ganó el no en el plebiscito de 2016, esta elección quedará marcada en nuestra historia. Hermano, yo estoy como berraco por todo el miedo que nos metieron, ¿sí me entiende? Que el bogotazo, que van a incendiar la ciudad, que rompen todo, que se roban los votos, que cuidado, mire bien si el tarjetón tiene una raya, no friegue. Me la pasé todo el sábado ayudando a mi prima Pamela a tapar las ventanas del local, que es que porque de pronto pasaba algo, y que fue lleno de astillas. Y el domingo, papito, que no saque el taxi, que quédese acá, que mejor no, y que va, puros pelados bailando en la calle. A la madrugada sí salía a recoger y a llevar unos borrachos, y uno de esos que dice que no me iba a pagar porque operaba la cláusula Petro, puro cuento. Antes de las 5 de la tarde, menos de una hora después de que se cerraran las urnas, se conoció el nombre del ganador. Durante esos largos minutos, la ansiedad en las mesas de trabajo de emisoras y noticieros era total. En Noticias RCN, la senadora Angélica Lozano hizo el anuncio antes que todo el mundo. Eran las 4:40 de la tarde. Yo no soy la registradora del Estado Civil, pero con el 47% de las mesas es una tendencia irreversible. El presidente de Colombia se llama Gustavo Petro. Claudia Gurizati no se veía con muchas ganas de dar la noticia, así que siguió hablando de otro tema. Mientras tanto, Néstor Morales, que parecía más pendiente de la competencia que de las matemáticas, le mandó un mensaje a la senadora. Le recomiendo a la senadora Angélica Lozano, que ya está cantando victoria como si hubiera ganado Petro, está diciendo le tocó al turno, escrutado el 34%. Creo que ni siquiera en este momento escrutado el 47%, todavía hay nada dicho. En los cuarteles de semana, Vicky Dávila estaba con el ánimo por el piso. ¿Es que todo ese trabajo para nada? En medio de un ambiente oscuro y lúgubre, premonitorio de un funeral, el político de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez le dijo: amiga, date cuenta. ¿Será que ya podemos decir que según el preconteo, Jorge, Petro es ya el presidente? Definitivo, es presidente. Es presidente. Además, dos temas importantes. El voto en blanco solo fue el 2.23 hasta el momento. Es presidente. Es presidente. Se lo repite ella misma con incredulidad y resignación. En la orilla de Blue, Morales siguió pidiendo mesura hasta que lo dejó el bus. Por andar pidiendo cautela y aplazar el anuncio inevitable, su propio panelista lo chivió. Creo, Daniel, que podemos decir Gustavo Petro está muy cerquita en la inminencia de que es el nuevo presidente Néstor, de los colombianos. Ya el canal Caracol acaba de sacar la noticia. Yo creo que la diferencia de casi 5 puntos porcentuales es muy difícil de remontar, incluso si en ese 20% que falta por escrutar a Rodolfo Hernández saca una diferencia enorme. Celebración en la campaña de Gustavo Petro en el Movistar Arena y caras muy largas en este momento en Bucaramanga, sí, en la sede de Rodolfo Hernández. Julián Mejía. Caras largas, muchas caras largas. En RCN, Claudia Gurizati preguntaba, casi como reproche, por las razones del fracaso del ingeniero.
Néstor Humberto Martínez intentó una consolación. Ha habido un cambio en la política y hay que reconocerlo y el país tiene que entenderlo y procesarlo porque esto es muy importante para una democracia. Pero el verdadero cambio en la política es el que representa el ingeniero Hernández. Solo hasta el boletín número 10, en cámara lenta, RCN anunció oficialmente al ganador. Eran las 4:55 de la tarde. Extra. Claudia, hay un nuevo boletín con el 89,35%. Es posible decir que el nuevo presidente de los colombianos es Gustavo Petro para el periodo de 2022 a 2026. Les iba cogiendo la noche con ese extra. RCN fue como el Internet Explorer de la elección. Cuando cargó la noticia, la gente ya estaba en la calle. A las 5:11 de la tarde, Petro anunció el triunfo en Twitter. Hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas. En semana, María Andrea Nieto le lanzó su primera crítica al presidente electo por celebrar, pero esta vez Vicky Dávila no estaba para los comentarios insulsos de su aliada. Yo hubiera esperado que no se pronunciara el pronunciamiento no hubiera sido por Twitter. Digamos que aquí lo que se espera es que haya un presidente que asuma y que entienda que no es que hay un día de fiesta en las calles de Colombia, eso no es cierto. Hay 10 millones de colombianos, más de 10 millones de colombianos que no votaron por él. Y esos más de 10 millones de colombianos van a reclamar que él se comporte como el presidente de todos los colombianos. Pero ganó, es el ganador. Claro, pero no es un día de fiesta para los... Pero María Andrea, pues a ver, ¿y qué va a decir él? ¿Que no es un día de fiesta? Pues claro que es un día de fiesta. Para él, pero es que yo estoy diciendo... No, no fue un día de fiesta en las calles. ¿Quién dijo? Bueno, no todos celebraron, es cierto. Algunos incluso celebraron antes de tiempo. Pero es verdad que casi la mitad del país quedó triste. Como nuestro amigo, el ex candidato del Centro Democrático e influencer Osvaldo Ortiz. Acompáñenme a ver esta triste historia. Gustavo Petro tiene 41% de la votación, 85.000 votos. Estamos hablando de que es el fin del petrismo en Colombia. El fin del petrismo en Colombia. Tranquilas, no te asustes. Esto pasó, escúchenme, esto pasó el 2 de octubre del 2016. El sí y el no, y el sí va ganando y al final la democracia triunfó y el sentido común triunfó y el no le ganó al sí. Preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Yo sigo creyendo que hoy es el fin del petrismo en Colombia. Sin embargo, es preocupante, es muy preocupante. Señoras y señores, yo soy de los que todavía tiene fe. Los números no dicen que hay posibilidad. La diferencia es del 5%, 5 puntos porcentuales. Señoras y señores, Gustavo Petro es presidente de Colombia a partir del 2022. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Mucha atención, tenemos presidente electo y al presidente actual se le agota el tiempo. Quedan 44 días, 22 horas, 23 minutos, 59, 58, 57, 56 segundos para que termine el gobierno de Iván Duque Márquez. El domingo Iván Duque volvió a desfilar sobre el tapete rojo para ir a votar. Probablemente me atrevería a especular por Rodolfo Hernández. Con esa postal tan ceremoniosa, la impopularidad del practicante selló también la suerte de la Rodolfoneta, como ya había pasado con Federico Gutiérrez en la primera vuelta.
Iván Duque, el invento de Álvaro Uribe para frenar a la izquierda en Colombia, le entregará las llaves de la Casa de Nariño a Gustavo Petro en Bogotá. La capital roja de Colombia. Decía que todavía le quedan algunos días a Duque, pero Petro ya lo pasó de largo. Uno de los primeros anuncios que hizo el presidente electo después de hablar con Nicolás Maduro es la normalización de la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero este es el preámbulo para el reinicio de las relaciones diplomáticas. O sea, su embajador, supongo ya lo tiene en la cabeza, ¿se iría el 7 de agosto para Venezuela o cómo sería? No, el 7 de agosto no es posible, pero sí es un proceso de normalización de relaciones, de entender que cualquiera que sean los conflictos políticos, sociales, económicos, siempre tiene que haber un puente de diálogo. Sobre este punto, Iván Duque, que habita su innovadora realidad paralela, respondió casi en tono de burla. Las fronteras no han estado cerradas, las fronteras están abiertas. Como varios periodistas y analistas comentaron, la frontera no está abierta, más allá de algunos pocos pasos con restricciones de horario. No hay tránsito de vehículos particulares ni intercambio comercial desde el norte de Santander. Hoy finalmente se reunieron Duque y Petro. El ritual de transmisión de poder entre el uribismo y el petrismo está en marcha. Comienza el Petroverso. Ya empezamos a ver algunos indicios inquietantes de la relación que Petro tendrá con los demás poderes. En el discurso del domingo, el presidente electo le pidió a la procuradora Margarita Cabello que levantara la sanción de los alcaldes suspendidos sin aludir al aliado político del petrismo en Medellín, Daniel Quintero. La suspensión se levantó a comienzos de semana. Petro también le pidió al fiscal Francisco Barbosita que liberara a los jóvenes de la primera línea capturados, muchos de los cuales hacen parte de una cacería de brujas judicial. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Mientras se especula con el precio del dólar y el futuro de Ecopetrol, Petro cierra una semana redonda. El uribismo reconoció la derrota y agachó la cabeza. Los gremios le envían mensajes amistosos y habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, unas 36 horas después de su triunfo. Recordemos que pasaron más de 6 meses desde la llegada de Biden a la Casa Blanca para que finalmente hablara Iván Duque con él. En el frente interno, Rodolfo Hernández y Marilén Castillo ya dijeron que no van a hacer oposición. Ambos aceptaron las curules en el Congreso y se declararon en independencia. No tienen ningún afán de ponerle problema a Petro. Lo último de lo que está hablando el ingeniero en Twitter es del cumpleaños de su nieta. Por otra parte, el mueble fino del establecimiento César Gavirio pasó rápido del fiquismo al petrismo. Ayer, en una carta, confirmó que había hablado con Petro. La intención de la colectividad es conformar una coalición con el Pacto Histórico y el Partido Verde. César Gaviria dice que los liberales todavía no son oficialmente partido de gobierno, pero ojo a esta frase del comunicado. Ahora bien, sobre una eventual participación en la coalición de gobierno, estamos en la disposición de esperar la posición referente a nuestra participación y representación política del presidente electo. Es decir, en cuanto a puestos, estamos pendientes de los puestos. Por ahora, el Acuerdo Nacional del Petroverso es una especie de unidad nacional o santismo recargado, con participación de políticos tradicionales y una ambiciosa agenda de cambio. Entre tanto, la derecha se relame las heridas y busca afanosamente un líder para hacer oposición. Mucha atención ante las especulaciones y rumores que han surgido. Este noticiero ha podido confirmar de manera exclusiva cuál será finalmente el destino del adulto mayor Hernández después de su más reciente fracaso. ¿Pero en qué mundo vive la practicante? Por Dios, ese no es el Cucho Hernández al que me refería. ¿Pero a quién le importa el Cucho Hernández futbolista? ¿Y qué importa ese club? Rodolfo Hernández. Quiero saber en qué queda Rodolfo Hernández. Está con nosotros María José Pizarro, representante de la Cámara y senadora electa del Pacto Histórico. Representante, bienvenida a Charlas con Charlie. No, muchísimas gracias. Feliz, no había venido a acompañarte nunca. Sí. Es un día y una temporada especial, entonces muchas gracias por la invitación y a toda la gente que te sigue, un gran abrazo. Qué cantidad de cosas. Gracias de verdad por sacar un tiempo. Sabemos que está corriendo de un lado a otro.
Usted puso en Twitter hace unos minutos, y pues es la noticia que vamos a comentar, de manera concertada, democrática y dialogada, desde el Pacto Histórico hemos decidido postular a Roy Barreras para la presidencia del Senado de la República. Cuéntenos finalmente cómo llegó ese desenlace y pues lo interpretábamos acá como se sacrificó lo simbólico por de pronto algo más político que le permita avanzar al proyecto. Sí, pues lo que realmente será simbólico al final de estos 4 años no será quien le coloque la banda presidencial a Gustavo, sino que hayamos sacado adelante las reformas por las que la gente votó el 19 de junio. Y eso es lo que en últimas tiene que prevalecer dentro de un proyecto político que es serio y que realmente quiere cumplir con lo que le prometió a los colombianos y a las colombianas. Y por lo que la gente en últimas se desplazó, como lo decíamos, hay gente que atravesó ríos, en tractores, a caballo, en mula, como fuera la gente, llegó de manera masiva a los puestos de votación con gran ilusión, no más ver las calles de Timbiquí celebrando y otras calles de la ciudad. Pues creo que eso es realmente lo que tiene que primar en medio de toda la discusión y es cumplirle a la gente. Por otro lado, hay yo creo que una reflexión que considero muy importante y es digamos, dentro de este proyecto político tiene que primar y tiene que ser como un rasgo de la bancada, y no solamente de la bancada del Pacto Histórico, sino con el objetivo de materializar el acuerdo nacional, que es la propuesta bandera de nuestro gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, y para ello pues tendremos que ejercer unas altas dosis de generosidad, de amplitud, de diálogo, y si no empezamos a practicarlo entre nosotros, al interior de la bancada y entre nosotras, pues muy difícilmente vamos a lograr acuerdos más allá del grupo que somos. Ya es un éxito inmenso haber ganado la presidencia, ahora nos toca hacer de esta presidencia un logro de toda la sociedad colombiana. Pero se pierde una oportunidad de tener una mujer al frente de ese primer congreso, estaba sonando su nombre, estaba sonando el de la senadora electa Aida Bello, que termina transando un poco, sacrificándose, que al final da para que la elección sea de Roy Barreras. Desde el 2006 no hay una mujer presidiendo el Senado de la República. ¿Cuál fue la última? ¿Dilian Francisca? Si no estoy mal, fue Nancy Patricia, tal vez. Ahorita creo que fue Nancy Patricia o Dilian Francisca, una de las dos. Desde el 2006 no hay una mujer presidiendo el Congreso de la República. Yo fui la única mujer en la oposición en la Cámara de Representantes en estar en la mesa directiva. Muy pocas mujeres, a pesar de todos los avances, hemos logrado estar y definitivamente estar en los escenarios de poder y en los escenarios de decisión. Creo que habría sido un mensaje maravilloso en el sentido de que definitivamente estamos materializando lo que hemos dicho de que la paridad, ahí sí ya no, hasta Francia dice hasta que la dignidad se haga costumbre. Ahora la dignidad tendrá que ser costumbre, pero la paridad también tendrá que ser una costumbre en nuestro país, entender que las mujeres estamos y podemos disputar tranquilamente desde nuestro liderazgo y desde nuestra voz política los espacios de decisión. Quiero que hablemos otro poco de esto, pero devolvámonos un segundo al domingo, que a mí me sigue pareciendo bastante sorprendente, como a mucha gente, a la mayoría del país, que finalmente ganará Gustavo Petro las elecciones presidenciales. Y de hecho, cuando lo dije, estaba con Daniel Pacheco en la silla, me sorprendía estarme oyendo diciéndolo. ¿Cómo vivieron ustedes esa fiesta? ¿Cómo vivió usted en particular esos últimos días de la elección, donde al final parecía que Rodolfo Hernández estaba quedando sin impulso, pero después de la primera vuelta hubo un momento de pánico donde parecía que se iban a quedar ahí con las medidas de la banda presidencial tomadas? Pues bueno, yo creo que no sé si es por un instinto de supervivencia, de no dejarse uno derrotar, de tenerlo ahí cerca y decir, no, otra vez 4 años más no puede ser. El impulso inmediato fue salir a las calles a recorrer esta ciudad, en mi caso particular, porque la decisión que tomamos con Gustavo Petro era que yo tenía que quedarme aquí en Bogotá, y eso fue lo que hice los últimos 4 meses, la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces salir con muchísima más fuerza a hacer el trabajo puerta a puerta, casa a casa. Entendíamos que la disputa ya era una disputa no ideológica, sino territorial. Casi que municipio a municipio, barrio a barrio, casa a casa, hablando con la gente, porque era ahí donde en últimas se iba a definir
Bogotá era una ciudad importante, es una ciudad importante, donde nosotros tenemos una fuerza política importante y no podíamos retroceder y por lo tanto teníamos que de alguna manera hacer un barrido total de la ciudad. Entonces, el primer impulso fue salgamos a trabajar, no podemos perder. Cuando empezó este hombre a cometer toda una serie de errores, el que ahora será mi compañero en la comisión primera. Que no va con muchas ganas de hacer oposición, ¿no? No, pero pues tranquilo. Seremos compañeros, tal vez podremos conocer otras facetas del candidato Rodolfo Hernández. Estaremos ahí compartiendo este escenario 4 años. Pues cuando él empezó a cometer toda una serie de errores y de alguna manera Gustavo a consolidar no solamente el apoyo o el respaldo, sino la confianza de otros sectores políticos cuando él terminó siendo el hombre que defendía las instituciones, la Constitución, la democracia, por encima de un proyecto mucho más populista. No sé, yo no podría definirlo, todavía no puedo definir bien el proyecto de Rodolfo Hernández. Entonces, y en las calles se expresó de manera inmediata. Lo que yo veía era en las calles, yo me podía demorar, no sé, repartiendo 200 afiches. Yo tenía la estrategia de las ventanas, no sé si ustedes la vieron, claro. Una estrategia. Iban casa por casa, iban poniendo en las ventanas un afiche. Exacto, llegamos en la primera vuelta más de 1.200.000 ventanas y eso pues se volvió una estrategia de la campaña nacional en la segunda vuelta. Al principio pues había gente que te decía que sí, que no. Cuando llegábamos a un barrio ya la última semana, la gente bajaba de los edificios a pedirlo, o sea, ya se empezó, ya ahí te diste cuenta de que el termómetro definitivamente estaba cambiando, pero todavía estaba la prevención, o por lo menos decías, bueno, ¿será que es la percepción bogotana o esto está sucediendo en el resto del país? Ya los días previos, el día anterior, pues empieza la zozobra, el otro día es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo preferí no pensar mucho, más bien centrarme en hablar con las misiones de observación electoral, que en últimas me parecía el paso más importante, que era cuidar la votación, y al otro día a prestarnos para... ¿Y dónde estaba el domingo? Cuéntenos el momento en que ya ustedes ven, estamos haciendo un recuento de cómo los noticieros unos se van demorando más que otros, pero ya cuando usted ve y dice, bueno, esta ventaja ya es definitiva. Decidimos irnos al Movistar Arena desde muy temprano, cuando apenas llevaban el 0,5% del conteo de las mesas. Y al principio expectativa, un momento, tal vez, no me acuerdo qué porcentaje llevábamos cuando Rodolfo estaba un poco arriba, dijimos, Dios santo, pero muy rápidamente cuando empezó el escrutinio, creo que ya nacional, el conteo nacional empieza a subir Gustavo, nunca estuvo demasiado alto, pero hubo un momento ya en el que se marcó la tendencia no se dio. Y estábamos ahí con la gente en el Movistar Arena. Yo quedé, luego me explicó una mexicana que estaba en las misiones de observación, me dijo, ¿qué te pasa? Yo estaba como pasmada y yo le dije, no sé, es que ya no sé cómo reaccionar, de júbilo, alegría. Entonces quedé y me dijo ella, es júbilo. Sientes tanto que no sabes cómo expresarlo. Claro, ante los medios de comunicación en algunos momentos se me aguó el ojo de pensar pues en el padre, por supuesto, en la lucha de tantos hombres y mujeres. Quiero mostrar un tuit que usted puso en la mañana ese día para que hablemos un poco de eso, pues donde básicamente estaba diciendo que usted salía a votar por su papá, que de alguna forma retomaba esas banderas que él había luchado desde una izquierda que le ha puesto un proceso de paz, que se reinserta, que intenta hacer política de otra forma, y para quien este escenario pues se veía demasiado lejos. Cuéntenos un poco de eso. Pues me levanté en la mañana y pensé en mi padre, que podría haber ocupado el lugar de Gustavo en algún momento de la historia, que lo ocupó pero fue asesinado, de ese proyecto, de esa apuesta por la paz de mi padre, que creo que es el legado, a pesar de haber estado en la lucha armada, es el legado que le deja al país, la posibilidad de la salida negociada de los conflictos y de la paz en Colombia. Tristemente, la paz para nosotros, para mi familia fue dolorosa, para nosotras como hijas. Voté por mis hijas, porque definitivamente, y los hijos de Colombia,
porque queremos un país distinto para ellas. No queremos que ellos tengan que crecer como crecimos nosotros en un país ya no polarizado, sino un país que se desangra. No puede ser ese el destino de Colombia, por supuesto, por las mujeres. Nosotras que hemos sido la reserva moral y ética de esta sociedad, que hemos mantenido vivos los procesos sociales, que nos ha tocado madurar para ocupar los espacios de representación que no pudieron ocupar nuestros padres. Y por supuesto, en ese momento, haciendo un poco de retrospectiva de estos años ya en el Congreso y de estos años caminando con Gustavo, pues verlo a él, ver cómo todos habíamos crecido y madurado. Él hizo una campaña muy distinta en el 2018 a la campaña que hizo en estas elecciones. Creo que todos adquirimos madurez política, había un gran grupo humano rodeándolo, se consolida como un líder ya no solamente de talla colombiana, sino de talla latinoamericana, eso se veía en su discurso. Y yo creo que todos estos momentos pues no te llevan a una reflexión histórica, a pensar en todos esos jóvenes, creo yo, hermosos con los que yo crecí. Digo jóvenes porque si existe el cielo, y yo bromeo mucho, voy a llegar a ver, yo con Tacataca voy a llegar a ver a un padre de 38 años, y así como yo, muchos hombres y mujeres bellas con las que crecimos que se quedaron en el camino. Una generación realmente que creo que hubiésemos tenido una talla en el Congreso completamente diferente si hombres y mujeres como ellas no hubiesen sido asesinados en esos años por la lucha de las... Pues yo tengo un papá y una mamá que estuvieron en la lucha armada, y entiendo la guerra desde un lugar diferente, porque me tocó vivir los horrores de la guerra y no es el destino que yo quisiera ni para mis hijos, ni es el destino que quisiera para los jóvenes, ni siquiera los jóvenes que se movilizaron en el estallido social, sino uno quiere un espacio para las juventudes, para el crecimiento. Colombia se merece un destino diferente y esperamos, y yo creo que esa es la gran responsabilidad, es estar a la talla, no solamente de los jóvenes, de la lucha de los padres, sino también la talla ante nosotros mismos. Gustavo Petro arranca la semana con mucha fuerza, lo llama Joe Biden muy pocas horas después de que gana las elecciones, que en comparación con Iván Duque, mejor dicho, ni hablemos, que se demoró 6 meses en hablar con él. Rápidamente los gremios envían mensajes amistosos, hay como una discusión económica, pero al final él empieza a moverse a incluir otros aliados, a hablar del acuerdo nacional, y esto se empieza a parecer un poco al santismo 3.0, a una mezcla como de política tradicional con nuevos sectores. ¿Cómo ve usted ese punto de arranque que por un lado parece que calma a cierta gente, pero de pronto a los sectores de izquierda más puristas o de mayor militancia van a decir ya se vendió el proyecto de Gustavo Petro? No, yo les recordaría que Gustavo Petro tiene un origen político. Ese origen político es precisamente el M-19. El M-19 no hace parte de la izquierda, podríamos decir, como tú dices, más purista o más radical. El M-19 planteó, y será curioso, volveremos a hablar de esos temas, fíjate tú, planteaba el sancocho nacional, planteaba el gran diálogo nacional. Parte de ese gran diálogo nacional se materializa con la Constitución de 1991, cuando se promulga la Constitución, donde el M-19 fue la tercera fuerza, la Alianza Democrática M-19 fue la tercera fuerza política, pero fue el gran espacio de concertación de la sociedad, donde dejábamos atrás una Constitución caduca y avanzábamos hacia una Constitución de derechos. Ese fue el primer gran diálogo, pero en este país la paz y la guerra conviven de manera trágica. Entonces, mientras redactábamos la Constitución, firmaban la paz más de 8 o aproximadamente 8 movimientos insurgentes en nuestro país, entrábamos en las décadas más degradadas de la violencia en Colombia, en toda una serie de modificaciones a la Constitución política y en la división nuevamente del país, como en la época del bipartidismo o de la violencia en Colombia. Pues fueron las décadas que pasamos y que hemos vivido los últimos 30 años. Pues lo que la gente tiene que entender es que sigue siendo una deuda pendiente el diálogo nacional, el acuerdo nacional, el encuentro entre colombianos y colombianas, la reconciliación, la paz.
Han pasado 30 años y diríamos deberíamos haberlo superado, pero si miras en retrospectiva, sigues con las mismas deudas pendientes. Quiere decir que los acuerdos, a pesar de haber sido valiosos, no han sido lo suficientemente fuertes como para sostenerse en el tiempo, que la paz no es solamente la negociación entre dos grupos, el gobierno y un grupo armado, sino que la paz va muchísimo más allá y pasa por la paz que construye la sociedad y pasa por oportunidades y toda una serie de cosas y de circunstancias para que la gente no vuelva a la guerra. Y parecería curioso que yo lo diga aquí en este micrófono, pero les invito a ver un video de Jaime Bateman, que seguro está por allí en algún lugar de YouTube, donde él dice precisamente eso, la paz va más allá de la desmovilización de una guerrilla. Ya. Pero dígame, en particular, ¿qué le genera más temor o más preocupación de pasar de ser oposición a gobierno? En este momento, dentro de muchas cosas que esté pensando, como dice, bueno, nos vamos a volver gobierno, yo desde el Senado, pues el presidente Petro en la Casa de Nariño. Lo que me genera más preocupación es que todos nosotros estemos a la altura de las circunstancias, que sepamos cambiar nuestras mentalidades, que tengamos una mentalidad abierta para entender que tenemos que construir un país para todas y para todos, no solamente un país para que la izquierda o los sectores progresistas puedan seguir gobernando, sino que se trata de construir, digamos, los cimientos de una nueva nación. Y eso requiere amplitud, generosidad, comprensión, ir más allá de nosotros mismos, plantearnos retos, escuchar, aprender de quienes saben también. Por eso cuando me decían la postulación, por ejemplo, de Roy, pues está esa postulación, vamos a aprender del hombre, pero también vamos a estar vigilantes, porque alrededor de Roy no está hoy el santismo. Fíjate tú, alrededor de Roy estamos nosotros. Seremos nosotros la bancada y nosotras. Nosotras pues somos 10 mujeres y 10 hombres que no venimos de las estructuras tradicionales de este país. Supongo que va a descansar o a tomarse algún tipo de vacación antes de empezar. ¿Cómo se va a desconectar? O no me diga que no lo va a hacer porque me deja preocupado. No, sí me voy a desconectar. Lo primero es estar con mis hijas, que la verdad hemos sacrificado un año de nuestro tiempo. Hace de verdad más o menos unos 7 meses no paso un fin de semana con mi hija, tranquila, con mis hijas, porque tengo una hija mayor que vendrá a visitarme, vive fuera del país, y estar con mis gatas y sembrar matas. Yo soy artista, algo de arte estaría maravilloso, la creación me encanta. No, desconectar te permite conectarte nuevamente, pero reconectarte de una manera más tranquila, ¿no? Creo que venimos de un desgaste bastante largo. Sí. Y el país también merece, creo yo, a pesar de que tiene que estar pensando en este nuevo momento, también pensar en el nuevo momento de una manera más tranquila y más serena. Por favor, lleguen desconectados, descansados, señores congresistas, gatos, matas, hijas, me parece que está muy bien el plan. Le vamos a dejar a la gente unas preguntas cortas que vamos a hacerle a usted en Instagram para que sepan un poco más de María José Pizarro. Gracias por pasar unos minutos por acá y mucha suerte en lo que viene. Gracias y espero no decepcionarles en estos 4 años y cuando vuelva, que no será después de 4 años, espero, cuando vuelva a estos micrófonos, ustedes también se puedan sentir tranquilos y hasta orgullosos de haber contribuido, quienes me hayan votado y quienes no también, a elegir a una mujer como yo en el Congreso de la República, una mujer de a pie, tranquila. No podemos irnos sin hablar antes de Francia Márquez, quien fue decisiva en los casi 3 millones de votos adicionales que sumó Petro en la segunda vuelta. Esta semana la vicepresidenta electa volvió a dejar en evidencia el clasismo y racismo de nuestro periodismo. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no? Sí, y entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, están muy equivocada, ¿sí? Eso es parte del clasismo de este país, si lo miras desde ese lugar. Y te invito más a reflexionar qué significa el vivir sabroso,
para el pueblo negro, en sus entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Hasta que la dignidad se vuelva costumbre, como dice ella. Sobrevivimos a la elección y el país no se acabó. Tampoco hay estampillas en los aeropuertos. De hecho, Marvel ya dijo que no va para ninguna parte. Bueno, bienvenida otra vez, Marvel, aunque cliente para su trasteo ya había. Hola Marvel, buenas noches, ¿cómo estás? Nena, era para preguntarte cuándo te vas tú y si tú vas a vender las cosas tuyas, por ejemplo la nevera, el sofá, el televisor, la estufa, la lavadora, para yo comprarte eso, ya para que, como yo me imagino que tú lo vas a rematar para ahorrar por los pasajes, ¿cierto? Amigos, amigas, hoy termina esta temporada de Charlas con Charlie. Aún no sabemos si habrá segunda temporada, pero estamos moderadamente optimistas. Gracias por habernos acompañado estos 18 programas. Sigan pendientes a través de nuestras redes sociales. Si les gustó este experimento, cuéntenos. Gente, gracias por la sintonía y la buena onda. Suscríbanse, comenten y compartan. Cuídense, respiren y descansen. Chao. Yo creo que Rodolfo Hernández votó por Gustavo Petro porque no quería venir al frío de Bogotá. A él le gusta estar descamisado en el calorcito, en la piscina con sus amigas y tomando cócteles con mucho ron. Me pone triste que ya no haya paseo al mar. Seguro Rodolfo votó por Petro para no pagarnos el viaje. Diosito tacaño.